Asalamu alaikum hermanos y hermanas, hola a todos. En este vídeo hablaremos de ¿qué es la sunna? En el idioma árabe la palabra sunna significa camino, tradición y forma de hacer algo. En el Islam, la sunna se refiere al conjunto de dichos, palabras, enseñanzas, profecías, etc., hechos, acciones, forma de hacer las cosas, etc., y confirmaciones o negaciones explícitas o implícitas, como confirmar algo asintiendo con la cabeza, etc., del profeta Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. La sunna del profeta, sallallahu alaihi wasallam, fue relatada por sus seguidores y discípulos, sahabas, que Allah esté complacido con ellos. Ellos fueron los que relataron lo que el profeta dijo, hizo, aprobó o reprobó, a las personas que vinieron después de ellos. Y así, la sunna se fue transmitiendo de generación en generación. Muchos estudiosos musulmanes pasaron por escrito estos relatos y desarrollaron un método científico que les permitió distinguir entre los relatos falsos y los verdaderos. ¿Qué es un hadith? Cada relato de lo que el profeta, sallallahu alaihi wasallam, dijo o hizo se llama en árabe hadith, que significa suceso o información. El conjunto de hadith es conocido como la sunnah, porque ellos nos enseñan el camino a seguir para ser o hacer como el profeta, sallallahu alaihi wasallam. Todo lo que el profeta, sallallahu alaihi wasallam, dijo o hizo con relación a la religión es parte de la revelación de Allah. Allah inspiró al profeta para que dijera lo que dijo e hiciera lo que hizo. Por lo tanto, la sunna es también de Allah. Pregunta. ¿Todo lo que el profeta, sallallahu alaihi wasallam, decía o hacía, se considera revelación de Allah? Todo lo que el profeta, sallallahu alaihi wasallam, hacía o decía se puede dividir en dos categorías. A. Asuntos relacionados con la religión. B. Asuntos relacionados con el diario vivir, basados en su experiencia de vida. Ahora bien, los asuntos relacionados con la religión y la creencia, son parte de la revelación de Allah, eso es más que lógico. Por ejemplo, cuando el profeta, sallallahu alaihi wasallam, dijo, no entrará al paraíso quien tenga en su corazón un átomo de soberbia y envidia. Estaba siendo inspirado por Allah, pues nos está informando acerca de algo que solo Allah puede saber. Es decir, quienes no entrarán al paraíso. En cuanto a la segunda categoría, no se considera revelación de Allah. Por ejemplo, como todos sabemos, el profeta, sallallahu alaihi wasallam, era de la Meca, y la Meca es una ciudad desértica y rocosa donde no se practica mucho la agricultura. Cuando el profeta, sallallahu alaihi wasallam, llegó emigrante a Medina, vio a la gente de esta ciudad realizando polinización artificial entre las palmeras datileras. Al profeta, sallallahu alaihi wasallam, le extrañó esta práctica agrícola y le dijo a la gente que no le parecía buena. Sus seguidores de Medina asumieron que él les estaba prohibiendo, por orden de Allah, el realizarla y dejaron de hacerlo. La época de cosecha llegó y no fue muy buena debido a que no habían utilizado el método de polinización artificial. Los discípulos de Medina se acercaron al profeta, sallallahu alaihi wasallam, le comentaron lo sucedido y le preguntaron por qué había ocurrido eso si ellos habían seguido sus palabras al pie de la letra. Entonces el profeta, sallallahu alaihi wasallam, se dirigió a ellos con mucha seriedad y les dijo: cuando les informe acerca de la religión y la fe, obedézcanme. Pero en lo que respecta a sus asuntos mundanales, ustedes saben mejor que yo lo que deben hacer o no hacer. ¿Dónde podemos encontrar la sunna? Como ya mencionamos, los eruditos musulmanes pasaron por escrito los miles de hadith que los sahabas, discípulos del profeta, sallallahu alaihi wasallam, relataron a la gente. Muchos de estos eruditos tuvieron que viajar largas distancias con el único objetivo de encontrarse con alguna persona que supiese un hadith, para poder pasarlo por escrito. En otras palabras, estos eruditos iban juntando hadith y escribiéndolos en sus colecciones. Algunos eran muy rigurosos y solo escribían en sus colecciones los hadith 100% auténticos del profeta, sallallahu alaihi wasallam. Otros eruditos escribían los hadith 100% auténticos y algunos de menor autenticidad. Estas colecciones de hadith son muchas, pero las más destacadas son 6. 1. La colección del erudito al-Bukhari, mejor conocida como Sahih al-Bukhari. 2. La colección del erudito Muslim, mejor conocida como Sahih Muslim. 3. La colección del erudito Abu Dawud, mejor conocida como Sunan Abi Dawud. 4. La colección del erudito Ibn Majah, mejor conocida como Sunan Ibn Majah. 5. La colección del erudito An-Nasai, mejor conocida como Sunan An-Nasai. 6.
La colección del erudito Al-Tirmidhi, mejor conocida como Sunan At-Tirmidhi. Todas estas colecciones se encuentran en idioma árabe, pero existen varias traducciones de las mismas. También existen traducciones de otras colecciones fuera de estas 6. En español contamos con la traducción de Sahih al-Bukhari, Sahih Muslim, Riyad as-Salihin, Al-Muwatta, etc. Estas traducciones se pueden conseguir en diferentes páginas web de internet. Importancia de seguir la Sunnah. 1. Dijo Allah en el Sagrado Corán, lo que se interpreta en español. Los preceptos que os ha transmitido el mensajero respetadlos, y absteneos de cuanto os haya prohibido. Corán 59, 7. 2. Dijo el profeta, sallallahu alaihi wasallam, en un hadith. Todos entrarán en el paraíso, salvo aquellos que se nieguen a hacerlo. Los presentes preguntaron extrañados. Pero, ¿acaso hay quien se niegue a entrar en el paraíso? El profeta, sallallahu alaihi wasallam, respondió. Quien obedezca las enseñanzas que doy entrará al paraíso. Y quien se niegue, se habrá negado a entrar en él. Como podemos percibir de estos dos textos, el secreto para alcanzar el paraíso es creer en el único Dios, obedecer sus órdenes y abstenerse de realizar lo que ha prohibido. Ahora bien, las órdenes y prohibiciones de Allah se encuentran registradas en el Corán y en la Sunnah del profeta, sallallahu alaihi wasallam. Entonces, son las únicas dos herramientas, fuera de nuestra fe, que nos ayudarán a entrar en el paraíso, y esto las dota de una importancia única para nosotros. No basta con seguir únicamente el Corán. Tanto el Corán como la Sunnah son revelación de Allah. Por lo tanto, se complementan entre sí y no podemos prescindir de ninguna de ellas. Pero algunas personas afirman que solo debemos seguir las enseñanzas del Corán y nada más, dejando la Sunnah de lado. El profeta, sallallahu alaihi wasallam, nos informó hace más de 1400 años acerca de este tipo de personas. Dijo el profeta, sallallahu alaihi wasallam, en un hadith. Vendrá un día en que un hombre que dice ser musulmán escuche un hadith, enseñanza, mío y se niegue a practicarlo, arguyendo que él solo sigue lo que dice el Corán y que no necesita los hadith. Entonces el profeta, sallallahu alaihi wasallam, dijo a los presentes. Lo que yo permito o prohíbo, es como si lo permitiese y prohibiese Allah. En este hadith tan sencillo y claro, el profeta, sallallahu alaihi wasallam, pone al descubierto lo equivocada que es la actitud de estas personas. Ellos, por ignorancia o arrogancia, se niegan a utilizar la principal herramienta para entender el Corán, la Sunnah. ¿Cómo refutar lo que estas personas dicen? Les decimos. 1. Si el profeta, sallallahu alaihi wasallam, dice que algo es halal, permitido, o harán, prohibido, es porque Allah le inspiró a hacerlo, no por su voluntad propia. La prueba de esto son las palabras de Allah en el Corán, quien dice, lo que se interpreta en español. Muhammad no habla de acuerdo a sus pasiones. Él solo transmite lo que le ha sido revelado. Corán 53, 4. Entonces, el profeta Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, solo transmite la revelación de Allah, ya sea el Corán o Sunnah. 2. Allah nos ordena en el Corán obedecer al profeta, sallallahu alaihi wasallam, y seguir su Sunnah. Veamos, por ejemplo, los siguientes versículos. A. La obediencia a Allah va de la mano con la obediencia al profeta, sallallahu alaihi wasallam. Dice Allah, lo que se interpreta en español. Ya ayyuhalladhina amanu, ati'u Allah wa ati'u ar-rasul wa ulil amri minkum, fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allah war-rasul. Oh, creyentes. Obedeced a Allah, obedeced a mensajero y a aquellos de vosotros que tengan autoridad y conocimiento, si siguen el Corán y la Sunnah. Y si discrepáis acerca de un asunto, remitidlo al juicio de Allah y del mensajero. فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. Si es que creéis en Allah y en el día del juicio, porque es lo preferible y el camino correcto. Corán 4, 59. B. Allah ordena que las enseñanzas del profeta, sallallahu alaihi wasallam, sean, junto con el Corán, el punto de referencia para arreglar las disputas entre los creyentes.
Dijo Allah en el Corán, lo que se interpreta en español. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. Juro que no se considerarán verdaderos creyentes a menos que te acepten como juez de sus disputas, y no se resistan a aceptar tu decisión y se sometan completamente. Corán 4:65. C. Allah ordena en el Corán obedecer todas las enseñanzas auténticas del profeta, sallallahu alaihi wasallam, y abstenernos de todo lo que él prohibió. Dijo Allah, lo que se interpreta en español. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. Los preceptos que os ha transmitido el mensajero respetadlos, y absteneos de cuanto os haya prohibido. Corán 59:7. D. Allah nos informa en el Corán que la Sunna es la herramienta principal para explicar y entender el Corán. Dice Allah, lo que se interpreta en español. وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. Y a ti, oh Muhammad, te revelamos el Corán para que expliques a los hombres sus preceptos, y así reflexionen. Corán 16:44. 3. Desde el punto de vista racional, es más que lógico que, si Allah revela un mensaje a la humanidad, debe enviar también a alguien que lo explique a las personas. Este alguien son los profetas y mensajeros. Así como cualquier aparato eléctrico viene con un manual de instrucciones que hace su uso más fácil, el Corán también tiene su manual, y eso es la Sunna. Ahora bien, ¿alguno de nosotros confiaría en un manual de computadora escrito por alguien que no sabe nada de computadoras? Claro que no. El autor del manual debe ser alguien que habla con autoridad, con conocimiento. Los profetas y mensajeros hablan con autoridad y conocimiento, pues Allah mismo inspira sus palabras. 4. Todos estamos de acuerdo en que los sahabas, discípulos del profeta, sallallahu alaihi wasallam, fueron las personas que mejor han entendido el mensaje del Islam, después del profeta mismo. Esto, debido a que ellos vivieron en su época y aprendieron la religión directamente de él. Ahora bien, los sahabas cumplían por igual las órdenes del Corán y de la Sunna, y al escuchar un hadith lo aplicaban inmediatamente en sus vidas. No se ha registrado que algún sahaba haya rechazado un hadith, aduciendo, justificando, que él solo sigue el Corán. Sin embargo, sí se han registrado varios relatos en los que encontramos a los sahabas enseñándole a la gente a aferrarse a ambos textos sagrados. 5. La Sunna explica las generalidades del Corán. Por ejemplo, el Corán ordena rezar, ayunar, realizar la peregrinación, etc., pero no dice exactamente cómo realizar todo esto. La Sunna, por su parte, nos provee con la información necesaria acerca de la cantidad y horarios de las oraciones, de cómo realizar la peregrinación a la Meca, etc. Suscríbete para que YouTube te avise cuando suba un nuevo vídeo, inshallah.